porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¡Ay de ustedes! Cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo del 25 al 31. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Rey está prendado de tu belleza. Todos. El Rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El Rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque Él es tu Señor. Todos. El Rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores entra la princesa vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. Todos. El Rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Todos. El Rey está prendado de tu belleza. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Dice la palabra de Dios: dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, los que están tristes, porque recibirán un consuelo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos consuele hoy con su gracia. Pidámosle al Espíritu Santo que levante nuestro ánimo, nuestra tristeza, que la convierta en alegría. Por eso ahí donde estás, te invito a elevar una oración al Espíritu Santo diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, queridos hermanos, en este día que el Señor nos regala, miércoles 9 de septiembre, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra mucho poder estar con todos ustedes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Alabo y bendigo a Dios por tu vida, por tu familia, por tu hogar, porque eres un hombre, una mujer que constantemente estás escuchando el mensaje. Te felicito y alabo y bendigo a Dios por este momento que nos regala de encuentro con la palabra de Dios, de encuentro con las Sagradas Escrituras. En este día la palabra de Dios nos reúne para instruirnos, para formarnos, para ayudarnos. Y en este día la palabra de Dios nos va a hablar de los discípulos de Jesucristo y de los que no son discípulos de Jesucristo. Fíjense,
A los discípulos de Jesucristo, Jesús mismo les va a decir: dichosos, bienaventurados, si pasan por estas tribulaciones. Y a los que no son discípulos de Jesucristo, Jesús les va a decir que tengan cuidado, pobrecito de ustedes, cuando la gente esto, cuando la gente aquello. Y entonces ustedes y yo vamos a ver con la palabra de Dios si somos discípulos de Jesucristo. Y vamos a ver con la palabra de Dios si no somos discípulos de Jesucristo. O en qué momento pasamos siendo discípulos de Jesucristo y en qué momento pasamos no siendo discípulos de Cristo. Todo bautizado es discípulo del Señor. A ver, ¿ustedes están bautizados? Sí, Padre. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí, Padre. Ahora, ¿qué debe cumplir un discípulo? Cualidades, características de un discípulo de Cristo. Vamos a verlas. Vamos a irlas escribiendo en los comentarios y vamos a ir participando. Y usted se va a ir dando cuenta si es discípulo de Cristo, si está viviendo como discípulo de Cristo, o si siendo discípulo de Cristo está viviendo no como discípulo de Cristo. Primero, oigan, oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, oigan, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Jesús le dijo a los discípulos que la pobreza no era desdicha, que la pobreza no era infelicidad, que la pobreza no era un motivo de andar siempre triste. Y Jesús le dijo: dichosos ustedes los pobres. ¿Por qué? Porque ustedes los pobres tienen el reino de los cielos. De ustedes es el reino de los cielos. Y la primera característica que tenemos es la pobreza. Y cuando se habla de pobreza, a nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta la pobreza. Y entonces Jesús dice: aquí en la tierra tendrás pobreza. Allá en el cielo tendrás riqueza. En la tierra, pobreza. Pero en el cielo, riqueza. Si usted quiere tener riquezas en la tierra y las ha tenido y no las comparte y no se hace pobre, una persona que es capaz de dar, de regalar, una persona que es caritativa y generosa, si usted siendo rico, no se hace pobre, es decir, generoso, es decir, amable persona con el que lo necesita, ayuda al que no tiene un espíritu pobre, como dice Mateo 5, entonces se está perdiendo el cielo. Ahora, si usted tiene un espíritu pobre, si usted es una persona que tiene y es capaz de dar, es capaz de ayudar, es desprendido, es desprendida, tiene un corazón de pobre, generoso, entonces tienes un premio. Porque la gente puede decir: Padre, yo soy pobre, entonces tengo el cielo. Ajá, usted es pobre, pero roba. Usted es pobre, pero se lo vive en vicios. Usted es pobre, pero no se ha casado por la iglesia. Usted es pobre, pero no confiesa, no comulga, no va a misa. Usted es pobre, pero no busca a Dios. Y entonces, ¿qué premio quieres ganar? ¿El reino de los cielos? El reino de los cielos se gana con el sudor de la frente. La oración, la confesión, con la Eucaristía. Y entonces Jesús dice: bienaventurados los pobres.
porque de ellos es el reino de los cielos. En español, la pobreza no es mala. El no tener las cosas no es malo. Malo es tener un espíritu apegado a la riqueza. Hay mucha gente que puede tener, pero es generosa y es capaz de compartir. Y hay mucha gente que no puede tener, pero deja de compartir. Y entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres, y los pobres que no tienen nada en la tierra, tengan por certeza que tienen un premio en el cielo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Tiene no una cosa, tiene un reino, no tiene poquito, sino bastante en el cielo. Y allá vamos a ir, siempre y cuando ustedes y yo tengamos un corazón de pobre, despegado de las cosas materiales y apegado a las cosas de Dios. Segundo, vamos a oír el primero, dichosos los pobres. Segundo, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, y la masa, la gran cantidad de sus discípulos, la mayoría de sus discípulos, el 99.9% de sus discípulos eran personas pobres. El 99% de sus discípulos eran personas con hambre. Hasta el punto de que Jesucristo multiplicó los panes para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tenían hambre. Hambre. Una necesidad que ustedes y yo podemos padecer en cuestión de horas. Hambre, una necesidad que el ser humano tiene constantemente. Uno desayuna, almuerza y cena, 3 comidas al día. Tener hambre es una necesidad por la que todo discípulo pasa, toda persona, pobre y rico. Dice Jesús, bienaventurados ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados, porque llegará el momento de comer. Ahora, cuando usted va a comer, ¿usted le da gracias a Dios por los alimentos? Cuando usted va a comer, cuando va a saciar el hambre, usted le da gracias al Señor porque tiene que comer cuando hay personas que no comen nada. Cuando hay personas que no tienen cómo comer, cómo alimentarse. Debemos ser agradecidos con Dios, porque durante el día tenemos en varias ocasiones hambre y saciamos el hambre, la necesidad que tenemos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. El ser humano no es autosuficiente, necesita alimentarse. Dios dejó el alimento. El ser humano no es una máquina y por eso debemos darle gracias a Dios. Los discípulos del Señor necesitan alimentarse. Fíjense, días anteriores hablábamos de que los discípulos de Cristo estaban arrancando espigas, tenían hambre y habían personas criticándoles. Jesús saciaba el hambre de las personas, pero también Jesús llegó a decir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, lea por favor hoy, lea, tarea para la casa, leer todo el capítulo 6 de San Juan. En el capítulo 6 de San Juan, el versículo 54 precisamente, llegó Jesús a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Para tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre, tu espíritu tiene hambre, porque serán saciados. ¿Te has preocupado solamente por el hambre del cuerpo y no por el hambre de tu espíritu? No lees la palabra de Dios, no lo alimentas. No escudriñas la Sagrada Escritura, no lo alimentas. No eres una persona, óigame bien, no eres una persona que puedas comulgar, confesarte, que vayas a la Eucaristía. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Ustedes y yo nos preocupamos por el alimento material,
Pero dice Jesús, trabajen por el alimento que no se acaba, que les dará el Hijo del Hombre. Y ese alimento es la Eucaristía. Óigame, hermano, también se refiere a aquellas personas que tienen hambre y no han comido, aquellas personas que no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo llevar el pan a la mesa. Y quiero darle las gracias a Dios y quiero darle las gracias a muchos de ustedes quienes nos apoyan para el trabajo de alimentar a las familias necesitadas, a las personas necesitadas aquí en Venezuela. Dios le bendiga a todos los donadores de Patreon, de PayPal, a todos quienes han puesto su granito de arena. Que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga. El tener hambre es una necesidad. Los discípulos de Cristo pueden pasar por ella. Que usted no se acuerde de las personas que tienen esa necesidad está mal. Debemos ayudar a las personas necesitadas. Pobres tenemos en todos lados. Debemos ayudarlos. Oigan, porque serán saciados. Tercero, dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán. Jesús dice que el discípulo debe pasar por las lágrimas, que así como va a pasar por la pobreza, que así como va a pasar por el hambre, va también pasar por las lágrimas. Y es aquí donde el discípulo pasará por tristezas, angustias y llegará a derramar lágrimas. Se muere un familiar, lloró. Nadie le acepta, lloró. Nadie quiere acompañarle a orar, lloró. El discípulo de Cristo es ser humano y el ser humano llora y sufre. Aquí en Venezuela hay un refrán que es popular, pero no es sano y no está bien. Y quiero decirlo no para que usted lo aprenda a decir, sino para que sepa que está mal. Y dicen las personas, los hombres no lloran. Eso es mentira. Yo he visto a hombres llorar. Yo he visto a hombres estar tristes, deprimidos y decaídos. Y han llorado. El ser humano tiene lágrimas y las lágrimas no son de adorno. Todos los seres humanos lloramos. De niños, ¿no se acuerda? O mire un niño, ¿no lloran los niños? Y dice Jesús, dichosos los que ahora lloran. Oigan, porque al fin reirán. Y después de las lágrimas viene la alegría. Después del dolor, del sufrimiento, viene la alegría. Y Dios nos trae esa alegría y esa bendición. Por eso es común que cuando un familiar muera, es común que cuando haya una separación de esposo, de padres, de hijos, es común en una despedida, es común en un momento de alegría, es común en un momento de mucha tristeza que el ser humano llore. Eso es común, eso puede pasar. Y dice el Señor, dichosos los que lloran, porque al fin reirán. La tristeza puede embargar el ser humano, pero esa tristeza se debe convertir en alegría. Si ustedes y yo nos vivimos todo el tiempo triste, nadie me quiere, todos me odian, voy a andar triste, con cara deprimida, eso es pecado. La tristeza está mal. Cuando ustedes y yo la tomamos y la hacemos vida y vivimos siempre triste, y de aquí a las personas que están viviendo en depresión, que están viviendo en desesperación, en angustia, en tristeza, han tomado un estilo de vida así, dice Jesús, es el momento de estar alegre, es el momento de reír. Hay personas que nunca ríen, hay personas que nunca se alegran, hay personas que siempre están tristes, con cara deprimida, con cara de pocos amigos. Dice la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado nosotros, porque podemos andar muy tristes, muy deprimidos, muy decaídos en la vida, pero debemos, dice la palabra de Dios, es la hora de alegrarnos. Dichosos ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día,
y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Y dice Jesús, cuando venga alguien a insultarlo por causa de Cristo, cuando venga alguien a burlarse de usted por causa de Cristo, cuando venga alguien a hacer mofa de las cosas que usted hace por Cristo, cuando venga alguien a menospreciar el trabajo que usted hace por causa de Cristo, cuando venga alguien a darle un dedito para abajo, en vez de darle un like a las cosas que usted hace por causa de Cristo, cuando venga alguien a insultarte, a maltratarte, a correrte, a tratarte feo, a ser feo contigo por causa de Cristo, no le hagas caso a ese feo. Alégrate y salten de contento, porque tienen un premio en el cielo. Ahora comprendan, queridos hermanos, que el mismo Maestro nos enseña que ustedes y yo vamos a pasar por esos momentos de dolor, por esos momentos de angustia, por esos momentos de desesperación. Ahora comprendan, queridos hermanos, que es necesario que el ser humano sufra por causa de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros no nos gusta el sufrimiento. Que cuando yo me ponga a predicar la palabra de Dios, alguien me diga no estoy de acuerdo, dejo de predicar la palabra de Dios. Dice Jesús, no sea bobito, no sea tontico, alégrese, salten de contento, porque su recompensa es grande en el cielo. Que cuando usted esté evangelizando y le digan, ay, sí, ahí viene el santurrón, ahí viene el beato, ahí viene el santo, ahí viene el yo no sé qué, el que se da golpe de pecho en la iglesia, ahí viene el que lo vive allá detrás del cura, ahí viene yo no sé qué. Usted diga, qué alegría sufrir algo por Jesucristo. Aquí en Venezuela tenemos un refrán y dice, al árbol que da fruto se le tira piedra, al árbol que da fruto se le lanza piedra. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos dando fruto? Por las piedras que nos tiren. Si nos tiran bastante piedra, mucho fruto estamos dando. Si nadie nos lanza piedra, todo el mundo nos aplaude, preocupémonos, porque no estamos dando fruto. Así que lo que ustedes y yo creemos que está mal de parte de las personas, Jesús lo aplaude, dice, cuando la gente los critique, los insulte, los expulse. Hoy día, cuando la gente los bloquee en los WhatsApp, en los grupos, cuando la gente les insulte, les maltrate, le diga, no queremos oír de Dios, este grupo es pagano, no es de Dios, fuera de aquí, te bloqueen. Cuando la gente le diga, yo no quiero escucharlo, yo no quiero oírlo, si sigue hablando te vamos a sacar del grupo. Cuando la gente le diga, si sigue hablando te vamos a bloquear, si sigue predicando vamos a bloquearlo porque usted manda cosas de Dios y aquí somos ateos. Cuando la gente los critique, habrán personas, óigame bien, que estarán en desacuerdo con las cosas de Dios y manifestarán su desacuerdo enojándose. Cuando la gente les haga protesta, cuando la gente les insulte, les maltrate, les diga cualquier barbaridad por causa de Cristo, por predicar su palabra, alégrese, salte de contento, porque tenemos una recompensa en el cielo. Ahora vamos a los que no son discípulos de Cristo, a los que no viven según Cristo, sino según el mundo. Oigan, pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. El que no es discípulo de Cristo y tiene un corazón de rico. Y cuando Jesús habla de rico, podemos observar al joven rico que un día se acercó, ¿se acuerda? Y cuando Jesús le dijo a ese joven rico que tenemos una experiencia en la palabra de Dios, le dijo, anda y vende lo que tiene y reparte el dinero a los pobres, ese rico se fue. Cuando Jesús dice, ay de ustedes los ricos, se refiere a la persona que teniendo cómo ayudar al otro, teniendo cómo darle algo al otro, teniendo cómo recibir una bendición dando algo y se abstiene de hacerlo, dice yo no tengo, yo no voy a compartir, yo no voy a dar. Cuando en vez de compartir y dar dice que no, entonces dice la palabra de Dios, ay de ustedes los ricos, porque ahora lo tienen todo. El pobre es el que da aún teniendo.
aún no teniendo comparte. El rico es el que dice, yo no comparto, yo no doy con nadie, yo no le doy a nadie, porque me quedo sin nada. Y antes de quedarme sin nada, prefiero no dar. Jesús dice, ay de ustedes los ricos, porque ahora lo tienen todo. No es capaz de compartir con los pobres, no es capaz de compartir con los enfermos, no es capaz de compartir con alguien que necesita. Oigan, segundo, ay de ustedes los que ahora se hartan, porque después tendrán hambre. Después de la abundancia viene la necesidad. Y si usted no siembra, llegará el día en que usted no tendrá. Después de la abundancia viene la necesidad. Y si usted no siembra, luego le faltará. Si ustedes y yo tenemos, Dios nos lo dio para que otros también puedan tener. Somos administradores. Pero si ustedes y yo nos hacemos los oídos sordos, no ayudamos, no colaboramos, no damos nada, llegará un momento en que no vamos a tener. Y yo he conocido, y ustedes han conocido, a ricos muy ricos que han quedado pobres, muy pobres, al perderlo todo, al quedar sin salud, al quedar en una cama, lo perdieron todo en la medicina. Es lo que decía por allá alguien, un santo, alguien decía. El ser humano de hoy pierde la salud detrás del dinero y después gasta el dinero buscando la salud. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes los que piensan que todo es alegría, que todo es un entusiasmo y nunca tienen un tiempito para llorar, para estar pensativo, para recapacitar, para meditar. Y ahorita tienen, porque tienen riqueza y fortuna, porque pueden tener todo, y nunca tienen un momento para estar a solas, nunca tienen un momento para entristecer, nunca se muere alguien, no les importa. Hay una necesidad, no les importa, no tienen sensibilidad humana, no sufren por el otro, no son capaces de compadecerse por el otro. ¡Ay de ustedes! Porque luego llorarán de pena. Y termina la palabra diciendo, ¡ay de ustedes! Cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los profetas. ¡Ay de ustedes! Cuando todo el mundo los alabe, pobrecito de ustedes cuando haya gente que solamente haga es aplaudirle y nadie le tire una piedra. Pobrecito de ustedes cuando la gente solamente haga hablar bien de ustedes y nadie habla mal, porque de esa manera se trataron los falsos profetas. Todo el mundo los aplaudía, todo el mundo lo aprobaba. Y entonces Jesús dice, reciban de parte de los hombres insultos, malos tratos, y en el cielo tendrán una recompensa. Reciban de los hombres aplausos, besos, bien, viva, hurra. Y en el cielo recibirán un castigo por falsos profetas. Entonces la palabra de Dios nos muestra que ustedes y yo vamos a pasar por sufrimiento. Pero en la vida del cielo vamos a tener el reino. O en la tierra podemos pasar por todas las cosas buenas, pero en el cielo podemos tener no un premio, sino un castigo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.